25 de junio de 1978. La Argentina festejaba en el medio de una de las épocas más oscuras de su historia el primer campeonato del mundo. Ante un estadio monumental colmado, el seleccionado dirigido por César Luis Menotti enfrentaba a su par holandés ante la presencia de más de 70.000 personas. El resultado fue 3-1 a favor de Argentina, y la imagen que todos recuerdan es la de Pasarela levantando la dorada y con el dictador argentino Jorge Rafael Videla en las tribunas. Aquella cita tuvo como su mejor jugador a Mario Alberto Kempes, el 10 del combinado de Menotti, que marcó 6 goles durante el torneo y siendo todos ellos en la fase final. Todo terminaba en festejo y alegría porque la selección argentina era campeona del mundo, pero la historia pudo haber sido diferente. No desde el resultado, sino desde la posibilidad de ver a un joven de 17 años que venía causando estragos en el fútbol local. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. El debut de Maradona con Argentinos Juniors ya generaba alta expectativa en el club, aunque tuvo que ser retrasado, debido a que tuvo que pagar una suspensión de 5 fechas por una expulsión en un partido ante Vélez por la 7ª categoría de juveniles. Su debut finalmente se produjo el 20 de octubre de 1976, a 10 días de cumplir los 16 años de edad, por un partido del Campeonato Nacional, oportunidad en que su equipo Argentinos Juniors enfrentaba a Talleres, uno de los mejores equipos del país en ese momento. Maradona era suplente y en el entretiempo el entrenador del equipo, Juan Carlos Montes, le pidió que ingresara y realizara un caño. Ingresó con la camiseta número 16, como reemplazante de Rubén Aníbal Giacobetti, al comenzar el segundo tiempo. En la primera jugada que participó, le realizó un caño a Cabrera, marcador central de Talleres, entusiasmando a la hinchada local. En el siguiente partido, contra Newell's Old Boys, Maradona entró en el equipo titular. Sin embargo, el partido no resultó como esperaba tanto para Diego como para el club, que perdió por 4-2. Al mes siguiente, el 14 de noviembre, convirtió su primer gol en un partido frente a San Lorenzo de Mar del Plata. Aquella tarde convertiría otro gol más. Esos serían sus únicos 2 goles durante 1976 para Maradona. En 1977, Maradona ya se había consolidado en la alineación titular del equipo e hizo una gran temporada para el bicho, jugando 49 partidos y anotando 19 goles, a la par de su debut oficial con la selección argentina. Pero para aquella historia debemos remontarnos al 27 de febrero de 1977. Aquel día hacía su debut en la selección mayor con tan solo 16 años en la Bombonera, casi como un presagio para lo que vendría años más tarde, tanto con la albiceleste como con Boca. Volviendo al plano local, en un partido contra Huracán por el Metropolitano, se dice que Maradona convirtió uno de los mejores goles de la historia al eludir a todo el equipo rival desde la mitad de cancha. Debido a su muy buen año, los principales clubes sudamericanos y europeos comenzaron a ojear al joven talento argentino, pero Maradona rechazó a todos, prefiriendo prepararse para el Mundial en un ambiente tranquilo, donde era uno de los candidatos para ser seleccionado. Para inicios de 1978, Diego se perfilaba para ser uno de los incluidos en el Mundial que se celebraba en Argentina. Durante el Metropolitano de aquel año, su promedio goleador se incrementó considerablemente. Sin embargo, a pesar de su figura creciente en el fútbol argentino, para Menotti, el entrenador de la selección en ese momento, Diego no era más que una figura de cambio y un proyecto a futuro. Porque de hecho, antes del Mundial, Maradona solo había jugado 4 veces en la selección, siempre en amistosos y una sola como titular. O sea, no era un indiscutido ni formaba parte de la estructura central de Menotti. 3 de esos partidos habían sido en 1977, cuando Diego tenía 16 años. El debut contra Hungría, en febrero en la Bombonera, en los últimos 25 minutos, más otros 2 amistosos ante Paraguay por la Copa Félix Bogado, ambos en agosto. Primero en cancha de Boca, donde jugó los 20 minutos finales, y la revancha en Asunción, el único desde el arranque. La otra presentación fue en 1978, el 19 de abril, justo un mes antes del corte final. Diego ya tenía 17 años e ingresó contra Irlanda, pero otra vez sobre el final. Aunque los hinchas habían coreado su nombre desde el comienzo del segundo tiempo, Menotti lo hizo jugar tan poco que daba a entender que no iba a ceder su deseo futbolístico por el clamor popular.
De alguna forma, Menotti, que llevaba su proyecto en la selección argentina hacía 4 años, daba a entender que Diego podría quedar afuera y decía: es la interpretación cabal y genuina de nuestro país. Tiene un gran futuro, pero su consolidación depende de lo que él haga y de los consejos que reciba de quienes lo rodean. Ser figura a los 17 años significa un riesgo si no se está preparado para afrontarlo. Un mes después llegó el día de la decisión. El 19 de mayo llovía en José Cepaz, en la quinta de Natalio Salvatori, otra de las rarezas de la época, ya que a falta de un complejo deportivo y habitacional propio, la AFA alquilaba una propiedad que disponía, encima, de una única cancha. De todas maneras, para las pretensiones de la época era suficiente, y si por algún motivo no podía usarse, los futbolistas se subían a un colectivo y viajaban para entrenarse en otra canchita ubicada a pocos minutos. Aquel día, Menotti tenía que restar a 3 jugadores de los 25 con los que contaba. Más atrás, había quedado una preselección de 40, de los cuales 15 fueron desafectados en un primer corte, entre ellos otro número 10, Ricardo Enrique Bocchini. La última incorporación contrarreloj para esta lista había sido la de Norberto Alonso, el 10 de aquel River multicampeón. Testimonios de la época señalan que hubo presiones cruzadas para su convocatoria. Al veto lo reclamaba el periodismo, que también exigía por Ubaldo Matildo Filiol, hasta entonces fuera del radar de Menotti. El Pato no había atajado ningún partido en la selección de 1975 a 1977, pero también lo sugería el militar a cargo de la organización del Mundial, el contraalmirante Carlos Alberto Lacoste. Con la llegada de Alonso, Menotti pasó a contar con 4 alternativas para el mismo puesto. Además de Maradona, estaban Ricardo Julio Villa y José Daniel Valencia. Maradona conocía el escenario que lo rodeaba. El técnico lo admiraba, pero no se desvivía por retenerlo, y los hinchas, si bien lo pedían, no ejercían un clamor popular como podría ser hoy en día con las redes sociales. La noche anterior, al 19 de mayo de 1978, el descubridor de Diego, Francis Cornejo, fue a la concentración para visitar al chico que empezaba a percibir lo que le esperaba. Lo encontró en su habitación. Maradona estaba llorando. Al día siguiente, por la mañana, Menotti les anticipó los nombres a sus periodistas de confianza, y por la tarde juntó al plantel en el círculo central de la cancha y anunció: los que salen son Bravo, Maradona y Botanix. La noticia impactó tanto en los 3 marginados que Menotti suspendió el entrenamiento que tenía pautado. Maradona contó en su biografía que solamente Leopoldo Jacinto Luque y Américo Rubén Gallego se acercaron para solidarizarse. Botanís decidió quedarse con el plantel durante el Mundial y siguió entrenándose como si estuviese dentro de los 22, y hasta vio los partidos desde el banco de los suplentes. Bravo durmió esa noche en la concentración, pero no pudo por la tristeza, y al día siguiente se fue a la casa de su hermana en Tortuguitas y a las pocas horas volvió a Córdoba. Aunque antes tuvo tiempo de decirle a Diego: vos tenés 17 años y vas a jugar muchos mundiales. Yo tengo 27 y no sé si llego al próximo. Lo curioso es que Botanís, de 25 años por aquel entonces, y Bravo nunca más jugarían en la selección, ni siquiera un amistoso. En cambio, a Diego le esperaban 91 partidos y 4 mundiales: España 82, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. Pero nada de eso contaba ante la tristeza de aquel momento. Diego llamó a su representante, Jorge Sittespiller, para que lo llevara a su casa. En esa espera fue que a Diego lo vieron llorando bajo un árbol. Lo peor, contó Maradona, sucedería después, al llegar a su casa, encontrarse con el dolor de su familia y en especial de su padre, Don Diego, que cargaba contra Menotti justamente el motivo de aquella angustia previa de un chico de 17 años. 2 días después del anuncio de Menotti, el domingo 21 de mayo, Maradona se puso la camiseta de Argentinos Juniors contra Chacarita. Fue por la 15ª fecha del Metropolitano, en la Paternal, y era el último partido antes del receso en el que entraría el torneo durante el Mundial. El 10 quería una revancha y la tuvo. Argentinos ganó 5-0, Diego convirtió 2 goles y le hicieron un penal que convirtió Jorge López. En los vestuarios, después de su extraordinaria actuación y con la bronca como combustible, Maradona decía: lo de hoy no es una revancha para mí, de ninguna manera. El señor Menotti creyó que yo era el cuarto 10 y me tuve que ir.
Yo respeto su posición, porque él es el técnico, pero eso no quiere decir que la comparta. Cuando me comunicaron que quedaba desafectado me dolió muchísimo. ¿Explicaciones? No me las dieron de ningún tipo. Tampoco las precisaba. Valencia es el mejor 10 y debe jugar, sin desmerecer a Alonso ni a Villa, pero es el que tiene más visión de conjunto. Menotti, que fue el técnico que más años dirigió a Maradona, si se suman los dos que después coincidirían en Barcelona, no dio explicaciones en el momento. No se las di a los jugadores y tampoco las haré públicas. Les había adelantado que iba a proceder así. De nada hubieran valido los discursos. ¿Qué ganaban si yo les decía que eran unos fenómenos, pero los tenía que sacar?, declaró Menotti tiempo después. Diego estuvo en las tribunas del Monumental durante 2 partidos del Mundial, contra Italia y en la final ante Holanda. También envió al plantel un telegrama de felicitaciones por el campeonato. Maradona cambiaría dicha realidad años más tarde, pero primero remarcó el error de Menotti a los 12 meses, porque la sub-20, dirigida por el mismo entrenador y con Diego Armando como principal figura, fue campeona del mundo en Japón. De esta forma, el pibe de Fiorito comenzaba lentamente a tomar revancha.